Vamos a hablar de Pesukei de Zimbra, todo lo que empezamos a leer en la tefilá de la mañana, en el rezo de la mañana en Shaharit, desde Odú, después del primer Kadish, después de Rabbi Ishmael, viene desde Odú hasta Ashira, que es decir, Asia Shir Moshe, se llama Pesukei de Zimbra. Quiere decir los versículos de los cánticos. Debe decir con alegría, con tranquilidad. Baruch Sheamar, que está ahí en medio, es una verajá que está antes. La verajá primaria, como abriendo un paréntesis a la bendición. Y la bendición concluye con Ishtabach. ¿Ok? Pero se puede Ishtabach. Entonces, empieza la bendición en Baruch Sheamar y termina en Ishtabach. Desde que comenzamos a decir Baruch Sheamar hasta que terminemos la tefilá, quiere decir Lishmona Esrei con Tajanun, etc., la Amida, está prohibido interrumpir con hablando, aunque sea en hebreo, aunque sean cosas de Torah, aunque sean cosas de mitzvah. Ahora, interrumpir con asuntos de mitzvah, hay una diferencia aquí entre los Pesukei de Zimbra, quiere decir todas las partes que corresponden a alabanzas de Tehilim y las partes que corresponden a bendición. Como dijimos, la primera bendición es Baruch Sheamar y terminamos Beishtabach. Estamos preparándonos para la lectura del Shema, las bendiciones del Shema. Ahora, estos Pesukei de Zimbra, en mitad de Baruch Sheamar y en mitad de que decimos Ishtabach, ¿verdad? Entre la mitad de Baruch Sheamar y hasta que decimos Ishtabach, si escuchamos alguna bendición que dijo alguien por allá, puede decir amén. O si escucha que están diciendo Shema Israel en otra parte, puede decir también, interrumpir, decir el primer versículo de Shema Israel. Más aún, si hay un minyan al lado o algo que están diciendo Kadish o Kedushah Nakdishah o Barejú et Hashem Mevorah, podemos contestar Baruch Hashem Rafael. Podemos parar un momentico, hacer un break, una pequeña parada para solamente contestar en un mitad de un versículo, etc. Y después continuar. De todas maneras, si uno puede hacer la interrupción entre un mismor y un mismor, entre un teilim mejor, o entre pasuk y pasuk, versículo y versículo. Ahora, Baruch Shemo, cuando diga Baruch Ata Hashem, Baruch Shemo, no digamos, no se contesta, sino amén directo. Ahora, si a esa persona le dan ganas de ir al baño, hacer sus necesidades en mitad de que está diciendo eso, por supuesto se irá sin hablar al baño, se lavará sus manos y dirá su bendición, Birkat, Asher, Yatzaret, Adam, Bejofá, etc. Rápido volverá a la sinagoga, se con su talí, su tefilim, sin hablar, sin interrumpir, sin comentarios, y seguirá su rezo. Cuando se dice Baruch Sheamar, la costumbre es tomar los dos tzitziyot, los dos tzitzit delanteros, con la mano derecha, ¿verdad? Y cuando diga la última bendición que dice Baruch, Mehulal Batishpahot, Melech Mehulal Batishpahot, los pesa.
¿Por qué los dos? Porque me da el nombre de Hashem. ¿Cómo me da el nombre de Hashem? Tiene cada uno, cada tzitzit tiene 8 hilitos colgando, son 8, 8, 16, más 5 nudos, cada uno son 10, me da 16 más 10, 26, que el número de Hashem. También potea Yadeja o Masbiaro Jesús, hay personas que tienen que por lo menos entender que ahí viene la parnasá de Dios. Te diga, Ashosh Beteja, potea Yadeja, poner la cabana, la intención de que toda la parnasá viene de Hashem. Es el que da sustento y el que nos da la fuerza para el sustento. Hay unos que abren la mano, otros que besan el tefilín de la cabeza, etc. Pero lo principal es poner la intención. No tocarse las partes cubiertas por el cuerpo. Quiere decir, uno tiene su manga larga, uno tiene sus lugares donde no debería estar cubiertas y no tocarse. Y si se toca a través de tener un pañuelito, un papel tissue, algo con el cual se pueda rascar o limpiar, tenerlo preparado. Esto hasta el final de Shmonese. Mismor le toda, que se dice después de Baruch Sheamar. Según el rito ashkenazí, debe decirse de pie, con alegría, porque representa la sustitución de la ofrenda de toda, de agradecimiento a Dios en el templo. También Vaivarech David, hasta Atau Hashem Elohim, se dirá también de pie, según el rito ashkenazí. Según el rito ashkenazí también la Shira, y si el hace Shir Moshe, también lo dirá de pie, con buena intención y con alegría, y también la Ishtabach, quiere decir hasta que termine el Kadish de Ishtabach. Ahora, en Shabbat, como sabemos, y en Yom Tov, no se dice Mismor le Todá. ¿Por qué? Porque no había ofrenda de agradecimiento en esos días en el templo. No se traían tampoco promesas, ni tampoco se traían donaciones en Shabbat y Yom Tov. Tampoco hay, según la costumbre ashkenazí, tampoco en Jol HaMoed del Pesach, porque no traían tampoco ofrenda de agradecimiento. Ok, porque eran hametz, la ofrenda eran hametz porque eran 10 panes que se traían hametz. Tampoco se decía en la víspera de Yom Kippurim, ¿verdad? Porque se disminuía el tiempo del comer de estos panes y entonces podía ser que llegue a Pesul, a anular la cosa. Ahora, si la persona se tardó, llegó retrasado a la sinagoga, ya empezaron a rezar. Si se pone a rezar el solo del principio, no va a decir Shmona Esrei con el tzibur. No va a decir la amidad, la tefilá con el público. Lo principal de todo es rezar la amidad con el público. Entonces debe obviar ciertas partes y lo principal es a llegar ahí y después que termine la hazara con el público, que todavía es más importante que la individual, o sea, el volver a la repetición del hazan. Entonces ahí después de eso, y de que Agatahanun tratará de completar
Ok. Ahora. Ahora. Entonces debería decir con el público. Ahora. Después que se coloca el talit y tefilín, si llegó tarde a la sinagoga, ve que no tiene tiempo que pueda decir, como dijimos, la Shmoná Esrei con el público, va a tener que obviar muchas partes de la tefilá y empezará, si puede, en Yotzer Or, empezará ahí, si puede ser el primer Shema Israel que lo diga, el de Korbanot, es siempre, como dijimos, llegar con el público, tefilá en Sibur. No me tengo que escuchar yo, tengo que decir, tefilá, como decimos muchas personas que confía más en escucharse él, su tefilá, si no, no queda satisfecho. No, viniste a rezar con el público. Si llegué tarde, me tengo que automultar para no volverlo a hacer. Algo que me duela. Que me enseñe a mí a no venir tarde. Después me tengo que quedar tiempo solo para recuperar todo lo que no dije, por supuesto. Ahora, si la persona va a la sinagoga y el tzibur, el público, ya empezaron a rezar Pesukei de Zimbra, no tiene talit, o tefilim, o itefilim, y está esperando que se lo traigan, puede también rezar un Pesukei de Zimbra, no perder tiempo con el público sin talit y tefilim. Y cuando le traigan o consiga el talit de los tefilim, se lo van a poner después de Ishtabach, antes de Birkat Yotzer, después que diga el Kadish, Ishtabach, antes de Birkat Yotzer, y va a decir la bendición. Y si ve que se lo va a tardar poniéndoselo, colocándose y va a perder el rezo, Shmona Esrei Tzibur, también dirá todo eso, todo lo demás, con el público y se lo colocará después. Lo importante es, si llegó antes, siempre llegar, el mejor punto de encuentro del Ishtabah. Tenga que saltar cosas, pero llegar junto con el público. Ahora, si llegó muy tarde, ya empatar con el público, con la amidad. Y después empieza a recobrar todo lo demás. Empieza a repetir el storm. Pero lo importante es la amidad. Si el llegó con mucho más tiempo, por supuesto, dejar todo lo demás y decir con el público, estar juntos. Baruch Hashem Leolam. Amén.